Buenos días. Bienvenidos al segundo día de nuestro Congreso del Instituto de Investigación sobre Obesidad. Les pedimos a los asistentes de manera presencial que tomen sus asientos. Quisiera en algunas cosas ser un poquito repetitivo de lo que mencioné el día de ayer y quizás iniciar comentándoles que estamos muy entusiasmados con el Congreso, doblemente entusiasmado con los trabajos que se presentaron el día de ayer, pero triplemente entusiasmados por las pláticas y las actividades que tendremos el día de hoy. El día de hoy tenemos programadas 3 conferencias magistrales, presentaciones cortas y la sesión de pósters y carteles. Les recuerdo, les comento que va a haber premiación de la mejor plática corta y la mejor póster en distintas modalidades. Sin mayor preámbulo, me gustaría dar inicio a los trabajos del segundo día del Congreso de Investigación sobre Obesidad y para ello invito a la doctora Rocío Díaz, líder de la Unidad de Biología Integrativa del Instituto, a que nos acompañe al presidio. El Instituto de Investigación sobre Obesidad del Tecnológico de Monterrey se enfoca en generar conocimiento de vanguardia y desarrollar soluciones innovadoras a través de un enfoque inter- y transdisciplinario. La Unidad de Biología Integrativa busca un entendimiento global y profundo a la obesidad como tema multifactorial. Este enfoque permite tener una visión integral, traduciendo grandes volúmenes de datos en conocimiento para desarrollar diagnósticos, terapias y estrategias de prevención para mejorar la salud en México y Latinoamérica. Manejamos lo que son herramientas que generan miles de datos y esos tenemos investigadores que los integran para poder generar conocimiento que nos diga qué factores son los más importantes y los más relevantes por los cuales nos enfermamos. La unidad analiza datos masivos de la población mexicana para entender sus características únicas y desarrollar tratamientos más eficaces. La mayoría de los tratamientos, diagnósticos y demás están diseñados en otros países con otros tipos de poblaciones. Entonces queremos que lo que se reciba el mexicano sea ahora sí que a la medida de nosotros. La unidad se compromete en integrar todos estos datos biológicos y poblacionales para prevenir y tratar la obesidad, influir en políticas públicas y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Estoy muy orgullosa de este equipo, ¿sí? Ahorita estamos trabajando en proyectos que nunca se han hecho en México, ¿sí? Todos sabemos que la obesidad es un gran problema, pero también sabemos que es un problema multifactorial y sumamente complejo. Mientras más conozcamos, más podemos generar tratamientos, más podemos también generar herramientas de diagnóstico y estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida del mexicano. Instituto de Investigación sobre Obesidad, Ciencia y Colaboración en respuesta a problemáticas globales. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que están por acá y también a los que están en línea. Ahora, para comenzar este segundo día de actividades, me da muchísimo gusto recibir a la doctora Rosa María Rodríguez, quien viene desde Francia, desde la Universidad de Lorraine con nosotros. Ella lleva más de 20 años trabajando en el metabolismo de un carbono, con estudios poblacionales, también modelos clínicos. Ha trabajado también mucho con la población en México y pues es referencia también de cómo impacta este metabolismo en la salud de todos nosotros. Entonces, veamos su semblanza para que conozcan más. Rosa María Gueón Rodríguez es profesora titular de nutrición en la Universidad de Lorraine y médica en el Hospital Universitario de Nancy, en Francia. Es médica por la UNAM, cardióloga por el Hospital Español de la Ciudad de México y doctora en nutrición por la Universidad de Lorraine. En el Hospital Universitario de Nancy
Coordina unidades funcionales dedicadas al diagnóstico y tamizaje neonatal de enfermedades metabólicas raras. Lleva más de 20 años investigando el metabolismo de un carbono y sus efectos en la salud, especialmente en la programación fetal y el riesgo de enfermedades crónicas. Demos la bienvenida a Rosa María Gueón Rodríguez. Bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias. Antes de empezar quisiera darle muchísimas gracias a Erika, a Rocío, por haberme invitado y a todos los colaboradores que he conocido en estos días. Muchas gracias. Yo les voy a hablar hoy de programación fetal de acuerdo a las vitaminas del grupo B. Mi presentación va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser un modelo experimental que creamos. Ahora parece obvio la programación fetal, pero cuando empezamos este trabajo, hace unos 10, 15 años, nadie trabajaba en ese tema. Y la segunda parte va a estar dedicada a un estudio en una cohorte que tenemos en Francia de niños de 5 años. ¿No funciona? Más fuerte. Oh, sí. Disculpen. Bueno, es un congreso de obesidad y sabemos que la obesidad, la Organización Mundial de la Salud en 2022 estipula que 1 sobre cada 8 gentes en el mundo vive con obesidad. Esta obesidad está relacionada con manifestaciones del síndrome metabólico, como puede ser la insulinoresistencia, diabetes, la adiposidad central, hipertensión, dislipidemia, inflamación crónica y la hepatitis no alcohólica, que ayer vimos una presentación. ¿Qué es la programación fetal? Barker al final de los años 90, es un epidemiólogo. Él observó que las mujeres embarazadas durante el tiempo de guerra y hambre, una familia muy importante, daban nacimiento a bebés que tenían un pequeño peso al nacimiento. Y él observó que años después, cuando estos niños eran adultos, desarrollaban de manera más frecuente comparado a una población de peso normal al nacimiento, que tenían más frecuente obesidad, una distribución ectópica de la grasa, una obesidad abdominal, esteatohepatitis, y también eran sujetos a sufrir enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, tenían más frecuencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, ¿qué relación tiene ese bajo peso, carencias nutricionales en la vida adulta? ¿Es que es algo programado? Eso es lo que vamos a ver en nuestra presentación. Años después, un colega que se interesa mucho en la vitamina B12, Yanig, en India. Como saben ustedes, en India las vacas son sagradas y hay mucha gente que no come carne. Y él siguió las madres embarazadas vegetarianas que no comían carne y observó que los niños nacían con un pequeño peso, y que tenían, como se ve en la figura a la izquierda abajo, un acúmulo de grasa abdominal. Después observó, cuando esos niños crecían, 5 años después, que había una relación muy estrecha entre la disminución de la vitamina B12 y el índice HOMA-IR, que es el índice de insulinoresistencia. Otra cosa que observó interesante es que había una interacción en la gráfica que vemos ahí arriba, entre la disminución de la vitamina B12, clasificada por tercilos,
una interacción con el aumento de los folatos eritrocitarios y esta insulina resistencia. Y hay un paralelo, se puede decir, entre las dietas que restringen y entre la obesidad. Son mecanismos que se comparten más o menos y que están relacionados con la epigenética. La epigenética, como ustedes lo saben, son, disculpen por el chino o los signos, pero me he dado cuenta. La epigenética son los cambios hereditarios sin variación en la secuencia del ADN. Entonces, en la figura de arriba tengo la metilación del ADN. Otro mecanismo epigenético a la derecha es la modificación de las histonas y el tercer mecanismo epigenético son esos ARN no codantes. Y es lo que llamamos el DOHAD, Development Origin of Health Disease Hypothesis. Ok, ¿dónde ocurre esa metilación? Esa metilación ocurre cuando hay el transporte de un grupo metilo que proviene de la S-adenosilmetionina, que es el donador universal de grupo metilo. Ese grupo metilo se posiciona en los islotes que le llamamos islotes CPG, en la posición 5 de la citosina. ¿Y cómo se distingue? Un gen cuando está metilado disminuye la expresión de la proteína, de ese gen, ¿ok? Y un gen que no está metilado, la transcripción sigue como está estipulado ahí en la figura a la izquierda. Y en el hombre, al menos en el hombre, la proteína más importante es la DNMTA, que es la enzima responsable de la mantenencia de patrón de metilación del ADN. Ahora bien, nosotros nos interesamos en nuestro grupo mucho a las vitaminas del grupo B, puesto que estas vitaminas son muy importantes para el transporte de esos grupos metilos. Nosotros, el hombre, es omnívoro, come a la vez proteínas animales y come vegetales. Y esos que nos aportan, pues los folatos nos aportan los grupos metilos. Entonces, en este ciclo de los monocarbonos, una parte, porque me falta otra, tenemos el grupo metilo que proviene de los folatos. Esos folatos en el ciclo van hacia el ciclo, van a dar un grupo metilo al ciclo de la remetilación de la homocisteína. Y para que ese ciclo funcione, hay una enzima que se llama metionina santasa, de su gene es metionina santasa MTR. Y su cofactor es la vitamina B12. Y entonces la homocisteína se remetila en metionina y la metionina se transforma en S-adenosilmetionina, que es el donador universal de grupos metilo que sirve para la metilación del ADN, de proteínas, de lípidos, etcétera, y de xenobióticos. Y después sigue ese ciclo, es adenosil-homocisteína y homocisteína. Cuando hay una disfunción de ese ciclo, puede haber una acumulación de homocisteína y esa acumulación de homocisteína puede generar, entre otros, porque hay muchos mecanismos, un estrés celular y una inflamación. Ahora bien, en la primera parte de nuestro modelo experimental, nosotros nos interesábamos a esa programación fetal y la carencia. ¿Y qué hicimos? Teníamos ratas hembras que les dimos una dieta pobre, que no tenía folatos, que no tenía vitamina B12 y que tenía un poco de colina. Un mes antes del acoplamiento, durante la gestación, durante la lactación, y ahí nos deteníamos.
y nosotros estudiamos los efectos justamente después de la lactación, que es más o menos 21 días del ratón, y estudiamos diferentes órganos. Yo básicamente me interesé a hígado y a corazón, pero hay compañeros que estudiaron completamente lo que pasaba en el sistema nervioso. La primera cosa que observamos al nacimiento es que esos ratoncitos tenían un pequeño peso, como en aquellas observaciones de Edmond Barker, pequeño peso al nacimiento. Después, a los 21 días, hicimos a partir la distribución de grasa Bardexa para el pequeño animal y observamos que los ratones tenían una obesidad abdominal. Bueno, una figura no dice nada, pero ahí lo ven en la gráfica como hay un aumento de la masa abdominal. Eso es por fuera. Por dentro, ¿qué pasaba? Teníamos una esteatosis hepática muy importante y en el corazón también observamos gotas lipídicas, los que está indicado con L en la figura de abajo a la derecha, y que las mitocondrias tenían una deformación en la microscopía electrónica. Y obviamente un aumento a causa de la esteatosis de la grasa de los órganos, tanto el hígado como el corazón. Después observamos en cada órgano si había problemas con la oxidación de ácidos grasos y qué pasaba. Sobre todo nos llamó la atención qué pasaba en las mitocondrias porque estaban deformadas, y vimos que había dos alteraciones de la mitocondria, porque la mitocondria, como ustedes saben, ahí pasa la cadena respiratoria y ahí se oxidan los ácidos grasos. Pues en el corazón había una disminución, y en el hígado también, de los complejos 1 y 2 de la cadena respiratoria. Y en cuanto a la beta oxidación, observamos que había un cúmulo de acilcarnitinas comparado con los ratones controles, que eran como si hubiera una deficiencia de todas las enzimas de la beta oxidación, porque observamos alteraciones en las acilcarnitinas de corta, mediana y larga cadena. Para ir más allá, hicimos un estudio de proteómica en aquella época, ahora no se hace así, en el cual observamos que había un aumento en la expresión de ciertas proteínas o una disminución de la expresión de ciertas proteínas, y todas esas proteínas nos conducían a lo que ya habíamos observado a nivel tisular y a nivel un poco bruto con las acilcarnitinas y con la oxigrafía, que esas alteraciones eran a causa de una expresión o un aumento o una disminución de las proteínas, tanto de la cadena respiratoria, ahí arriba, con las flechas, o de la beta oxidación, ahí abajo observan el CAD-MCAD. Y claro, ¿quién se encarga de todo eso? Ese metabolismo tiene que intervienen los famosos PIPAR y su coactivador, que hablamos ayer, PGC1, ¿ok? Y había una relación entre ellos. Y esto nos llevó a saber qué es lo que pasaba con el que regula PGC-alfa es una sirtuina, la sirtuina número 1, y esa sirtuina estaba la disminución de la actividad. Bueno, la sirtuina que tiene que ver con la metilación, nosotros hablamos de la metilación. Lo que pasaba es que observamos que había entre PGC-alfa una disregulación en la cual había una disminución de la metilación con un aumento de la acetilación. Y como la sirtuina 1 es una deacetilasa, su expresión estaba y su actividad estaba disminuida. Entonces, a 21 días observamos una disminución de la expresión de SIRT1 y PRMTA,
una disminución en la actividad de PGC1-alfa, una interacción con los factores nucleares y como la consecuencia, una expresión de las proteínas blanco. Pero bueno, yo vine aquí para hablar de obesidad. Entonces, ¿dónde está la obesidad en esos ratones? Además de la obesidad abdominal. Para ir más allá, dijimos, estos mismos ratones los vamos a exponer a una dieta hiperenergética. Hicimos una transición entre el día 21, que se acabó la carencia materna, del día 21 al día 50, les dimos una dieta completamente normal, y entre el día 50 y 185 les dimos una dieta grasa, pero esa dieta grasa no comercial no, porque a nosotros lo que nos interesaba es ver lo más fisiológico posible. Entonces esa dieta la creamos en el laboratorio para crear una especie de régimen tipo cafetería o McDonald's. En el McDonald's tiene una hamburguesa, grasa, pero bueno, no se baña, no está totalmente bañada en grasa, pero tiene grasa con el tocino, bastante, pero es moderada. ¿Y dónde está el azúcar en el McDonald's? Pues la Coca-Cola al lado o el pan. Entonces, esa dieta la probamos y nos salió muy bien controlada, ¿ok? Y esa dieta se la dimos del día 50 al día 185 con los 4 grupos. ¿Y en corazón qué pasó? Bueno, primero quisimos saber, es que entre el día 21 y 50 algo pasa. Habíamos observado que había una esteatosis hepática. Aquí, desgraciadamente, el microscopio electrónico no estaba disponible, entonces no pudimos comprobar si había o no una esteatosis cardíaca o había disminuido. Pero había un poco de fibrosis, pero no era muy importante la fibrosis, ya lo habíamos dicho ayer. Entonces, lo azul abajo en la tinción de tricom. No había diferencias en fibrosis, aunque se veía un poco más azul. El Western blot no mostró diferencias entre las proteínas fibróticas, colágeno y SMA. Ya 180 días, ¿qué pasó? Hay 2 grupos que se les dio una dieta hiperenergética. Era el grupo control y el grupo inicialmente carenciado. Y si ven, el grupo control es el segundo, no hay, entre las 3 primeras, no hay mucha diferencia en la coloración azul. En cambio, si ven en la cuarta, la fibrosis es muy importante y es el grupo que había recibido una carencia maternal únicamente y expuesto después a una dieta hiperenergética. Y para comprobar, evidentemente, había una aumentación de la expresión de proteínas más marcado en las ratas hembra a 180 días, y también había una inflamación asociada y una apoptosis. Ok, eso es en el corazón. Y en el hígado, igual lo que pasó en el corazón, a 21 días observan ahí, hay muchas gotas lipídicas a los 21 días en la segunda imagen, y en 50 días esa esteatosis desapareció completamente cuando se regresó a una dieta normal. Y obviamente hicimos lo mismo que el corazón, observamos a nivel de histología, y donde se ve la esteatosis es en las imágenes de arriba. En los que recibieron una dieta hiperenergética, es la segunda imagen arriba, no hay esteatosis o hay muy poquitas gotas lipídicas o de poco tamaño y muy raras. En cambio, como en el corazón, los que estaban inicialmente carenciados en vitaminas del grupo B y una dieta energética, la esteatosis era súper importante y había estigmas que probablemente cuando hay una fibrosis hay que buscarla en el hígado fuera de los vasos.
donde hay cerca de los vasos es normal que haya un poco de fibras de colágeno. No se las voy a hacer larga, pero simplemente para mostrarles cuáles son las vías que exploramos para ver qué mecanismo o cuáles las proteínas que estaban alteradas. Esos son todo el camino que sigue a una esteatosis. Aquí observamos que había, al contrario, ¿sí me oyen? Sí. Sí. Entonces, observamos que en el corazón vimos una disminución de ese PGC alfa, pero en el hígado observamos al contrario un aumento, y eso seguramente era un mecanismo adaptativo a la esteatosis, o va acompañado de la esteatosis. Y obviamente PGC alfa estaba aumentado, al igual que sus proteínas cibles, como son los PPARs alfa. PPAR gamma no estaba alterado. Después hicimos más experimentos, pero aquí me voy a detener en eso, y vimos que había una inflamación, que había una fibrosis, que había factores de crecimiento alterados y que había otras proteínas como la angiotensina y el elastine que los conducían a una fibrosis y a una esteatohepatitis. Y después mantener un ratón es muy caro, pero lo que quisimos focalizarnos a 400 días, seguimos esos, con los ratones los dejamos vivos y observamos la aorta. Hay gente que se interesaba en la aorta y observamos que había un aumento en la aorta porque nos llamó la atención que las ratas presentaban una hipertensión. Y entonces vimos que había un aumento de una proteína que se llama MARS, que está relacionado con modificaciones posttraduccionales, y que había esta proteína MARS está relacionada con una homocisteinilación de proteínas. Y vimos que había una disfunción completamente de la elastina de todas las proteínas que mantienen la arteria y que estaba relacionado con la hipertensión. En conclusión, por el modelo animal, la creencia en donor de metilos tiene un efecto de programación fetal tanto en hígado como en corazón. ¿Por qué mecanismos? Porque disminuye la expresión de PPAR, disminuye la expresión de ciertas proteínas muy importantes, SIRT1, y esto conlleva a una disregulación de PGC1 alfa, que es el coactivador de PPARs. Y entonces este efecto de programación fetal, la consecuencia es una inflamación y una fibrosis y una esteatosis tanto en el hígado como en corazón. Y esos mecanismos son similares también en lo que se observa con una dieta hiperenergética o en la obesidad, que son casi los mismos mecanismos en paralelo, pero aquí únicamente relacionado con la carencia en donadores de grupos metilo. Y bueno, ahora pasamos al estudio de poblaciones de modelo. Y les había hablado que este metabolismo de monocarbonos parece complejo, pero no lo es. Yo creo que aquí hay alguien que los folatos se los pone para arriba y para abajo sin ningún problema y que son más complejos. Y tenemos dos ciclos folatos, el ciclo de la transmetilación, y después, en caso de exceso o disfunción, es la vía de la transsulfuración que es privilegiada. Y nosotros en el laboratorio desarrollamos un metaboloma dirigido para justamente medir la cantidad de todos los metabolitos que están coloreados. Somos capaces de medirlos y cuantificarlos. Y que hay la relación entre la obesidad y
y la carencia en donadores de metilo. Hay datos recientes de México, una cohorte en el Distrito Federal en el cual se siguieron madres obesas, se les midió la vitamina B12 en el primer y en el tercer semestre y se observó que las madres que tenían una carencia importante en el primer trimestre, los niños nacían con una obesidad abdominal. Hay otro estudio que también mostró que los niños que tienen una carencia en vitamina B2 son los niños que son más obesos o en sobrepeso o una obesidad. Y después hay este estudio en el cual, bueno, los datos no son muy atirantes porque, bueno, ellos observaron que había un aumento de ciertos metabolitos del ciclo de la transmetilación, que está al lado de los folatos, con un aumento de la homocisteína y la SASH en los niños que tienen una obesidad sana. Pero bueno, el número de niños no es muy importante. Y nosotros nos interesamos a qué es lo que pasa con la carencia de donadores de metilo y la relación de los componentes del síndrome metabólico. Aquí les muestro simplemente para recordar esta imagen de la interacción entre la disminución de la vitamina B12, el aumento de los folatos eritrocitarios y la insulinoresistencia. Esto mismo lo observamos nosotros en unos datos en el hombre de sujetos que se sometieron a una cirugía bariátrica. Exactamente encontramos esta misma interacción entre la disminución de la vitamina B12, el aumento de los folatos eritrocitarios y el índice HOMA-IR. Bueno, nuestra hipótesis en este trabajo de corte era saber si hay una relación, todo el mundo mide folatos, vitamina B12, homocisteína de manera aislada, pero poca gente o hay pocos estudios a la hora actual que se interesan a este epigenoma. Y es lo que nosotros quisimos saber, si había una relación entre las manifestaciones del síndrome metabólico, la concentración en metabolitos del ciclo de monocarbono y el epigenoma. Entonces, realizamos un estudio midiendo el epigenoma, realizando el epigenoma, teniendo datos de triglicéridos, HDL, hipertensión, glucosa en niños. Medimos el metaboloma dirigido, en quien escogimos la diada madre, placenta, recién nacido, cordón umbilical y los niños a 5 años en plasma. Esta cohorte se llama EDEN, es una cohorte donde se reclutaron niños, madres y niños, en 2 zonas, una ciudad en donde vivo, Nancy, del noreste de Francia, la otra en el centro oeste, Poitiers. Y esta cohorte la tiene Bárbara Odd, es una epidemióloga de París. Aquí están las muestras y nosotros utilizamos lo que está abajo, 682 muestras del total que tenían a la vez ADN, que teníamos el plasma y la placenta. Hicimos el metiloma lo hicimos un estudio de IWAS con la técnica Illumina, comercializada por Illumina, y lo realizamos en esas muestras, placenta, cordón umbilical y plasma a 5 años. Y lo relacionamos con esos elementos tomándolos en variables continuas. Aquí les presento un Manhattan en el cual vemos en la parte de arriba los genes que estaban diferentemente metilados en el cordón umbilical. En la figura de abajo simplemente me saltó, no está así en la figura de abajo. Bueno, no, en esta no es. Sí, en esta vimos en relación a la masa
medida por los pliegues, no por índice de masa corporal, y abajo si había una relación con leptina, esa proteína muy importante. Y después, bueno, cabe señalar que la leptina hay solamente 2 genes, y TLE1 sale por donde quiera en todos los estudios, cáncer, etcétera, que es un gen que sale en todos los estudios, no es muy importante para nosotros. Y después ese mismo metiloma lo hicimos para saber si había unas diferencias entre las diferentes muestras, que ya sea del cordón, de la placenta o a los 5 años. Y aquí después hicimos un metaanálisis. Arriba ven los genes que están diferentemente metilados, y en la figura de abajo simplemente es para saber si están hipermetilados o hipometilados. Nuestros resultados mostraron que encontramos 3 tipos de genes, que encontramos en 84 diferentes CPGs, 12 locus o 12 genes, en donde había el trío de genes, y 6 islotes CPGs, donde la mayoría estaban en relación, obviamente, con un porcentaje de masa grasa. Desgraciadamente no observamos casi nada en los otros parámetros del síndrome metabólico. Estos datos los comprobamos con otra cohorte para saber, siempre se tiene que comprobar in silico, hicimos estudio de sílico con una cohorte que se llama Environage, que es una cohorte de Bélgica, en el cual observamos una resemblanza únicamente de 5 genes, pero varios CPGs. Después quisimos saber cuáles eran los genes que se correlacionaban, el valor beta de la metilación, que correlacionaba más con el porcentaje de masa grasa, y vimos de manera interesante GLUT-A, que es un gen que encoda por una proteína mitocondrial que es la glutamato deshidrogenasa, que entra al ciclo de Krebs, ¿no? Que eso nos parece muy interesante. Y después vimos que había otros genes que están relacionados con la regulación epigenética de genes y riesgo de obesidad, y el otro que se encarga de la reparación y la transcripción del ADN. Después hicimos de correlaciones de esos 4 valores beta, de esos 4 genes, y observamos bonitas relaciones con el porcentaje de masa grasa, y GLUT-A sí se diferencia entre niños y niñas. La segunda parte era la relación entre los metabolitos del metabolismo de monocarbono y las variables continuas de los componentes del síndrome metabólico: triglicéridos, HDL, HOMA-IR y la presión arterial media. Entonces vimos que había una relación entre ciertos metabolitos del ciclo de monocarbonos con el porcentaje de masa grasa en análisis univariado, y arriba donde ven las gráficas, y en análisis multivariado los metabolitos que estaban relacionados con el porcentaje de masa grasa fueron la colina, que es un metabolito de una vía de Sauvetage que utiliza, o una vía alterna que no utiliza el ciclo de la transmetilación, se utiliza el ciclo de la betaína. Bueno, es un ciclo que utiliza la betaína principalmente en el hígado, y como metabolito de la transsulfuración. Después, por la presión arterial, vimos, afortunadamente, que hay una relación muy estrecha con la homocisteína, como se ha visto en la vida adulta, y un poco con los folatos. Los triglicéridos no había mucha relación, únicamente con la glicina. Con el HDL colesterol en univariado había muchas cosas, pero finalmente multivariado quedó únicamente en relación con la colina y la homocisteína. Y un poco
desilusionada porque no había mucha relación entre el famoso HOMA-IR y los metabolitos del ciclo de monocarbono, únicamente la glicina. Y para finalizar, quisimos mezclar todo en un análisis factorial: metiloma, metabolitos y los componentes del síndrome metabólico. Y dividimos, obviamente, niñas y niños. Como lo dijeron ayer, la distribución de la grasa es diferente en un niño que una niña. Y entonces observamos que había mucha relación entre el porcentaje de la masa grasa, bueno, la siguiente, el porcentaje de la masa grasa, los diferentes CPGs, la presión arterial y el HDL colesterol. Y los metabolitos interesantes del ciclo de monocarbonos fueron adenosilo-homocisteína y el glutatión. Lo que quiere decir es que cuando hay una disregulación en el epigenoma, puede haber una vía alterna y se va a la transsulfuración. Eso nos parece muy interesante y vamos a ir más allá después en nuestras próximas investigaciones. Algo interesante aquí con la vitamina B12 es que está relacionado con un CPG en un gen que es CNF13, y ese gen en la literatura está relacionado con una disminución del peso en los niños, que funciona muy bien con lo observado con Yannick en India. Y en los hombres, obviamente la distribución está completamente diferente, pero también tenemos que la masa grasa se relaciona otra vez con ese famoso GLUT-A que entra al ciclo de Krebs. Para finalizar, en la parte 1 observamos que 84 CPGs diferentes en 12 genes diferentes que están en relación únicamente, o la mayoría, con la masa grasa a 5 años y uno con leptina a 5 años. La asociación de estos porcentajes de masa grasa en 5 años y la leptina están influenciados obviamente del sexo, porque son diferentes. Y los genes que vimos diferentemente metilados están relacionados con esta GLUT-A, que es encoda por una deshidrogenasa glutamato, que está asociado en la literatura con hiperuncilismo, con NKPTD, que está relacionado con manifestaciones epigenéticas en la modificación de cistonas, y con GP1, que se encarga de la reparación y la transcripción del ADN. En la parte 2 vimos que hay ciertos metabolitos que están asociados con el porcentaje de masa grasa, otros que están asociados con la hipertensión arterial o con la presión arterial, y únicamente la glucina fue asociada con el HOMA-IR. Y la colina y la homocisteína fueron asociados con el nivel de HDL colesterol a los 5 niños. Entonces, para finalizar, observamos que en el estudio factorial que hay una relación entre el porcentaje de la masa grasa y ciertos metabolitos, principalmente la SAM, la SASH, la glicina, y que están en relación igualmente con esos genes que observamos en el cuadrante superior. Y el resultado más significante fue esta asociación que les mostré, que nos deja suponer que hay la vía alternativa de la transsulfuración. Y entonces esto sugiere que puede haber la vía de la transsulfuración puede estar muy relacionada con manifestaciones de regulación epigenómica. Muchas gracias. Le agradezco, antes de terminar, ahí arriba a los estudiantes que participaron en el modelo animal, y en la parte de abajo todas las personas que participaron en el estudio en el hombre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María. Súper interesante la plática. Ahora abrimos el espacio para preguntas. ¿Tenemos tiempo? Allá, Emanuel. Sí, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias por su presentación. Déjeme plantear bien la pregunta porque quiero como ofrecer una disculpa de antemano, porque a veces uno cree que aquí puede venir a pedir explicaciones de su ignorancia, pero ya lo he visto en otros datos públicos. Me llama la atención, en su estudio de población tiene metilación y metabolómica, ¿verdad? Entonces la primera pregunta es, porque le digo esto lo he visto en otros datos, ¿por qué no medir la expresión por RNA-seq? Y o sea, queda muy claro que hay los marcas de epigenética están asociadas a las variables, pero me cuesta trabajo entender por qué no se observan cambios o por qué no se estudia la expresión si hay claramente alteraciones epigenéticas. No sé si me explico. Sí. Para nosotros, en cuanto al transcriptoma, no nos gusta mucho el transcriptoma porque es antes de la expresión de la proteína. A nosotros lo que nos interesa es ver en vivo qué es lo que pasa con la proteína. Porque el transcriptoma depende de las condiciones preanalíticas de cómo se conservó. Y es nuestro siguiente paso. Estamos analizando el estudio de proteómica. Y eso nos va a responder muchas preguntas, y el estudio de proteómica lo acabamos de hacer en la placenta de esos niños. Obviamente, estos datos son preliminares, es una visión general de lo que puede suceder en el epigenoma, pero obviamente tiene razón, hay que ver qué es lo que pasa en la proteína, y eso lo vamos a ver en la placenta. Por eso nos interesaba saber si ese epigenoma se conserva en placenta, se ve en cordón y se ve en el plasma del niño. De nada. Gerardo. Te gané, Gerardo. Bueno, muchas gracias, doctora, por su presentación, muy interesante. Yo soy mitocondrióloga de corazón, igual que el doctor Gerardo, entonces mi pregunta va a estar dirigida un poquito hacia lo que encontraron, los hallazgos mitocondriales que encontraron. Sobre todo me llama la atención lo que encontraron a nivel del músculo cardíaco en esta reprogramación que evaluaron en el modelo animal. Me llama la atención que mencionó que hay un cambio en la estructura de la mitocondria. Y mi pregunta va dirigida a si encontraron un cambio en la densidad de mitocondria. Es decir, si cambió el número de mitocondrias, y otra es si cambió la interacción también entre estas mitocondrias. Ok. Muy interesante. En el modelo de rata no lo hicimos porque, bueno, esto nos detenimos ahí porque ahora contamos con unas técnicas de electroforesis capilar que nos permiten tener mucho más tejido, ver muchas cosas. En esa época no. Después abandonamos un poquito el modelo de rata, pero una cosa que no les mostré era que medimos las actividades enzimáticas de MTHFR, de metionina santasa, y algo que nos llamó la atención era que había un aumento de la actividad de la metionina santasa. Entonces, esto nos llevó a crear un modelo knockout de metionina santasa. Simplemente el modelo knockout es letal. Entonces, creamos un modelo condicional en órgano, en corazón, y en ese, efectivamente, como estamos obsesionados por la mitocondria,
medimos las interacciones mitocondriales, los famosos MAMA. Y si hay una disrupción o hay alteraciones en los MAMA, lo que significa, esperábamos que había una disminución y al contrario hay un aumento de esos MAMA, lo que quiere decir que es un mecanismo adaptativo de disfunción mitocondrial. No sé si respondí a su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y otra pregunta más. En esta evaluación que hicieron de metilación, supongo yo que vieron el exoma, ¿encontraron cambios en la metilación del genoma mitocondrial? No hicimos nosotros el genoma. Que sería interesante y eso empataría mucho con lo que los hallazgos que tienen. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Gerardo. Muchas gracias, doctora, por la presentación. La verdad es que el metabolismo de un carbono a mí se me hace muy complejo, pero me gusta. Y una de las cosas que no es por desconocimiento, pero que es muy evidente en los resultados que nos presentó, es el papel o esta diferencia que existe entre géneros. En los ratones, controlando todas las variables, es muy evidente que la esteatosis hepática, la fibrosis cardíaca, las alteraciones responden de forma distinta en los machos y en las hembras. Sin embargo, yo no conozco si hay un mecanismo bien descrito a través del cual este metabolismo de un carbono sea sensible a estrógenos, por ejemplo, que pudiera dar explicación a este fenómeno. Y lo que particularmente en el área cardio me brinca mucho es que generalmente siempre pensamos que las hembras ante cualquier daño están más protegidas que los machos. Es como un concepto muy general. Y lo que observó en las ratas es que las hembras estaban, al menos en estatosis hepática, incrementada, estaban menos protegidas que los machos. ¿Cuál sería la explicación? Primero, si hay un rol de los estrógenos que esté definido, que es un poco por falta de conocimiento, y segundo, ¿qué implica esta falta de protección de los estrógenos a este nivel? Sí, yo creo que como dices, la respuesta está en ese metabolismo de estrógenos porque hay una disminución del receptor a estrógenos en nuestro modelo. Entonces eso podría estar implicado también con los PGC-alfa, sirtuina y receptores a estrógenos. Seguramente esas diferencias se podrían explicar por ese mecanismo. Pero ninguna de las enzimas cruciales del metabolismo de un carbono es sensible, por ejemplo, a estrógenos directamente o regulado a los promotores a través de… No. Muchas gracias. Aquí viene una pregunta del público que está online. Y bueno, yo creo que viene también porque nos estamos dando cuenta por la importancia de la B12 y pues bueno, viene de cárnicos y demás. Nos preguntan qué cantidad se debe suplementar la B12 y qué producto da esta cantidad, ¿no? O sea, en México, no sé si sabes cómo andamos. No, la cantidad de B12, una vitamina tan importante es ínfima, 4 microgramos al día únicamente, y con eso es suficiente. Pero ahora no sé en México, pero en Europa es la moda de vegetarianos y hay muchas mujeres vegetarianas con carencias en vitamina B12 durante el embarazo. Entonces piensa a lo mejor suplementar a estas mujeres, pero bueno, las políticas estatales cuesta trabajo. Sí, yo creo que sí, ese es un concepto así bastante importante en el sentido de que la B12 no la hacen las plantas, entonces se debe de consumir con alimentos animales, entonces las personas que no consumen alimentos animales necesitan suplementar, ¿no? Sí. Y aquí estamos viendo la importancia de consumir o de preocuparse en suplementación, ¿no? Sí, es muy importante. Gracias, Rosita, por venir y por estar acá. Pues para nosotros es como el Disneylandia de metabolismo de un carbono. Pero yo tengo una pregunta respecto al epigenoma,
porque en algún momento discutíamos también del rol de la placenta en este proceso. Pues la placenta la obtenemos al final del embarazo, entonces algunas personas discuten si la placenta sería un buen predictor o que nos muestre un adecuado efecto de todo el embarazo, porque la estamos obteniendo a término. Entonces sí, nos va a reflejar lo que está sucediendo en el feto, pero cuestionan un poco de si es el mejor modelo. Pero también respecto a ese epigenoma que se mide en plasma, las regulaciones epigenéticas también son organodependientes. Entonces el plasma podría ser, o sea, es un buen reflejo de esas regulaciones epigenéticas que puedan ocurrir en diferentes tejidos. O sea, en poblaciones pues sabemos que sería como la única manera, no podemos hacer biopsias de todos los tejidos, pero puede ser un buen reflejo. Muy buena pregunta. Esa demostración de los tejidos lo hicimos justamente en los sujetos obesos, en el cuales teníamos plasma, teníamos tejido adiposo y teníamos tejido hepático. Y si no mal recuerdo, el plasma y el tejido hepático eran los que se reflejaban muy bien, que eran casi iguales. En cambio, plasma y tejido hepático completamente diferente. Al menos y con una población de 400 obesos, más o menos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo varias, pero me voy a aguantar nada más con una, tengo dos. Sí, precisamente pensando en la desregulación del epigenoma, sí, obviamente es lógico la hipometilación por una deficiencia en la madre de la progenie. Pero también se ha observado en términos ya de adultos con obesidad, que el tejido adiposo está hipermetilado, ¿no? Entonces, no sé qué quisieras comentar al respecto, en el sentido de, bueno, de todos modos es desregulado, ¿no? Sí. Sí, y claro, en la obesidad, a lo mejor con las medidas de lucha contra la obesidad, probablemente puedas lograr revertir esas marcas epigenéticas. Sí. Y ya por último, nosotros sabemos que en la población mexicana somos las más altas en un polimorfismo de uno de los genes que son muy importantes para folatos, ¿no? Entonces aquí la pregunta viene, también observé que en cuestión de folatos sí hay encontraste una correlación con hipertensión, ¿sí? Como población, ahora con estos polimorfismos, ¿qué nos puedes decir sobre el cuidado en el consumo de estas vitaminas, ¿no? Ok. Curiosamente, esto me recuerda a la plática de ayer, cuando hice mi tesis hace muchos años, estudié una población mexicana, estos polimorfismos, el MTHFR 677CT, que todo el mundo lo conoce, y lo estudié en 4 poblaciones: mexicana, de Sicilia, de Francia y de África. Y como dices tú, MTHFR, la frecuencia es altísima, y que puede uno imaginar que una alteración y una disminución de folatos. Pero en la población mexicana hay otros mecanismos, porque hicimos los polimorfismos, medimos en esas poblaciones vitamina B12 y folatos, y curiosamente los mexicanos, a pesar de tener la frecuencia, en Europa es 15% de ese polimorfismo, en México puede variar y puede ir de 50 a veces hasta 60,
Sin embargo, los folatos en esa población están muy bien, no pasa nada. Lo que le hace el viento a Juárez, el polimorfismo, nada. En serio. Y en cambio en África, en donde la frecuencia del 677CT llega apenas al 2%, es una población con carencia de folatos enorme. Y yo creo que es un mecanismo compensador porque en África es la teoría que nos tenemos de selección natural, el paludismo, el mosquito se alimenta de folatos. Entonces yo creo que los que sobreviven son los que tienen ese MTHFR, la frecuencia TT tan baja. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa María, por estar acá con nosotros. Te vamos a dar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un regalo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.